¿Está matando su motor diésel sin darse cuenta? Si conduce un motor diésel o le importa a alguien que lo haga, lo que está a punto de descubrir podría ahorrarle miles de dólares en reparaciones y prolongar la vida útil de su motor. Los motores diésel son conocidos por ser potentes y fiables. Pero aquí está la impactante realidad. Muchos conductores, sin saberlo, dañan sus motores con hábitos cotidianos que parecen totalmente inofensivos. Estos motores están diseñados para durar 500,000 de millas o más, pero los malos hábitos pueden enviar el suyo al desguace antes de cumplir 100,000. Tu forma de conducir importa mucho, y la mayoría de los conductores de diésel ni siquiera se dan cuenta de que están saboteando su motor desde dentro. En este video, exponemos 5 hábitos comunes que destruyen silenciosamente los motores diésel y qué deberías hacer en su lugar. Profundicemos en el tema. Consejo N de Gameron 1. Los viajes cortos son asesinos silenciosos. ¿Uno de los hábitos más perjudiciales? Los viajes cortos constantes. Los motores diésel están diseñados para calentarse y necesitan tiempo para calentarse por completo antes de funcionar eficientemente. Pero cuando solo conduces unas pocas cuadras para comprar comida o recoger a los niños, el motor nunca alcanza su temperatura ideal. Esto significa que la humedad y el combustible sin quemar comienzan a acumularse en los sistemas de aceite y escape, degradando lentamente el motor desde dentro. La carbonilla se acumula en el sistema EGR, lo que obstruye el flujo de aire y reduce el rendimiento. El filtro de partículas diésel, DPF, no se regenera correctamente, lo que provoca una peligrosa acumulación de hollín. Y lo peor de todo, el aceite frío no protege las piezas internas como debería, lo que provoca un desgaste prematuro. ¿Crees que tus recados rápidos no importan? Sí. Si los viajes cortos son inevitables, intenta combinar recados o tomar rutas más largas ocasionalmente para que tu motor reciba la calefacción que necesita para mantenerse en buen estado. Consejo N.CAMD2. El ralentí prolongado no es seguro para los motores diésel. Muchos propietarios de vehículos diésel creen que dejar el motor al ralentí es inofensivo o incluso beneficioso. Al fin y al cabo, los camiones grandes funcionan al ralentí constantemente, ¿verdad? Se equivocan. Los motores diésel modernos sufren cuando se dejan al ralentí demasiado tiempo. Cuando el motor funciona al ralentí, quema combustible de forma ineficiente. Ese combustible no quemado genera acumulación de carbón en pistones e inyectores, aumenta la acumulación de hollín en el filtro de partículas diésel, DPF, y obliga a regeneraciones más frecuentes y costosas. Pero el problema más peligroso es la dilución del combustible. A bajas revoluciones, especialmente en condiciones de frío, el combustible puede filtrarse entre los anillos del pistón y mezclarse con el aceite del motor. Esto debilita las propiedades protectoras del aceite y aumenta su desgaste. ¿La solución? Si no va a conducir durante más de un par de minutos, apague el motor. Es un pequeño cambio de hábito que ahorra combustible y prolonga significativamente la vida útil de su motor diésel. Consejo N.3. Esperar demasiado para un cambio de aceite es un error. Es fácil confiar en los largos intervalos de cambio de aceite sugeridos por los concesionarios o el manual del propietario. Entre 16,000 y 24,000 kilómetros parece conveniente. Pero la dura realidad es que son demasiado largos si te preocupa la salud del motor a largo plazo. El aceite diésel no solo lubrica, sino que también captura el hollín, absorbe los residuos de combustible y gestiona los subproductos de los sistemas EGR y DPF. Con el tiempo, incluso el aceite sintético se degrada bajo el calor y la presión extremos de un motor diésel. ¿El resultado? Menor protección, mayor desgaste y una bomba de relojería bajo el capó. ¿La zona segura? Cambia el aceite cada 8,000 a 11,200 kilómetros, o antes si remolcas, dejas el motor al ralentí con frecuencia, haces viajes cortos o conduces en condiciones extremas. No juzgues el aceite por su color. El diésel se oscurece rápidamente, pero son los enemigos invisibles, como la acidez,
la dilución del combustible y los residuos microscópicos, los que causan el verdadero daño. Consejo N. de Grima 4. Conducir agresivamente con el motor frío es mortal. Quizás no lo pienses 2 veces antes de subirte a tu camioneta y acelerar, pero hacerlo con el motor frío es buscarse problemas. Al arrancar un motor diésel después de haber estado parado toda la noche, el aceite está frío y espeso. Aún no ha circulado completamente. Acelerar bruscamente en este punto somete a una gran presión a componentes críticos como el turbocompresor, los pistones y las paredes de los cilindros. Todo ello sin la lubricación adecuada. Los motores diésel funcionan a alta compresión. Esto significa que, incluso en condiciones normales, experimentan una tensión interna considerable. ¿Añadir aceite frío y pisar el acelerador a fondo? Estás predisponiendo a tu motor a un desgaste prematuro y sobrecalentamiento. La solución es sencilla. Deja que el motor se caliente completamente antes de forzarlo. Espera a que el indicador de temperatura alcance la normalidad antes de acelerar a fondo. Ese minuto de paciencia podría alargar la vida de tu motor. Consejo N. 5. Nunca apagues un turbo caliente de inmediato. Después de un largo recorrido, una subida empinada o remolcar una carga pesada, el turbo está a punto de estallar. Si apagas el motor en ese preciso instante, le estás causando un daño grave. He aquí la razón. El aceite que enfría y lubrica el turbo deja de circular en cuanto se apaga el motor. Atrapado por el calor, ese aceite comienza a cocerse, creando depósitos de carbón duros. Esto se llama coquización del aceite y obstruye lentamente los conductos de aceite, destruye los cojinetes y provoca la falla total del turbo. Pero prevenirlo es increíblemente fácil. Simplemente deja el motor al ralentí de 30 a 60 segundos antes de apagarlo después de un uso intensivo. Ese breve enfriamiento mantiene el flujo de aceite y le da al turbo el tiempo necesario para volver a una temperatura segura. Algunos vehículos tienen temporizadores de turbo integrados para este propósito, pero incluso si el tuyo no los tiene, un simple minuto puede marcar la diferencia entre un turbo en buen estado y una reparación de $2,000. Consejo adicional. La calidad del combustible lo es todo. ¿Crees que todo el combustible diésel es igual? Piénsalo de nuevo. El diésel de mala calidad o contaminado puede dañar tu motor. El agua en el combustible, la proliferación de microbios o los depósitos sucios en gasolineras baratas pueden obstruir los filtros, dañar las bombas de combustible y dañar los inyectores. Una vez que el sistema de combustible de alta presión se ve afectado, las reparaciones son brutales, a veces con un coste de miles de dólares. Por eso, siempre debe repostar en gasolineras de confianza y evitar surtidores desconocidos o sospechosos. Use aditivos de combustible cuando sea necesario para mantener el sistema limpio y sin humedad. Y no olvide drenar regularmente el separador de agua. Un combustible limpio no solo se trata de rendimiento, sino también de la durabilidad del motor. Reflexiones finales. Los motores diésel están hechos para durar, pero solo si los tratas con respeto. Estos sencillos hábitos, evitar viajes cortos, minimizar el tiempo de inactividad, cambiar el aceite a tiempo, calentar el motor, dejar que el turbo se enfríe y usar el combustible con inteligencia, pueden evitarte reparaciones importantes y mantener tu motor funcionando a la perfección durante años.